Mirad cuán bueno y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón y corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía entre hermanos es tan refrescante como el rocío del monte Hermón que cae sobre las montañas de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Salmos 133. Qué hermoso es, ¿verdad, hermanos? Cuán hermoso, mirad, cuán bueno y cuán hermoso es habitar los hermanos en armonía. Amén. Estamos llamados como iglesia de Cristo a habitar en armonía. Amén. En paz, ¿verdad? En confraternidad. La palabra de Dios, queridos hermanos, es lámpara a nuestros pies. Amén. Y lumbrera a nuestro camino. Esto dice la palabra de Dios. Lámpara a nuestros caminos y lumbrera a nuestros pies. Y esto es personalmente para cada uno de nosotros y también como iglesia, como congregación. Amén. Para mí particularmente y para vos particularmente y todos juntos, ¿verdad? La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Seguimos en esta tarde, queridos hermanos, con nuestra serie Una Iglesia Fiel. Y hoy vamos a desarrollar con la ayuda del Señor el tema número 14 de esta serie y vamos a entrar en el tema de la oración. Amén. Estamos los últimos domingos hemos venido estudiando el versículo 42 de Hechos, capítulo 2, ¿verdad? Y hemos aprendido una serie de principios que Dios estableció para que la iglesia pudiera andar, para que la iglesia pudiera caminar en ella. Y en el versículo 42, allí en nuestras Biblias, por favor, si son tan amables, vamos a abrirlo en Hechos capítulo 2, versículo 42. Y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hemos aprendido, queridos hermanos, hasta aquí con respecto al versículo 42, que la iglesia fiel, la iglesia de Cristo, debe perseverar en la doctrina de los apóstoles. Y recordando un poquitito, ¿verdad?, lo que hemos enseñado en este tema de la doctrina de los apóstoles, la iglesia debe perseverar en la enseñanza de la verdad de Dios. Esta es la doctrina de los apóstoles. Esto es, la iglesia debe perseverar en la enseñanza de la verdad de Dios, en la palabra de Cristo. Amén. La iglesia debe perseverar en el partimiento del pan. ¿Qué significaba aquello? Es la conmemoración de la muerte de Cristo y esto es el punto principal de nuestra reconciliación con Dios. Amén. Y la iglesia debe perseverar en la comunión unos con otros. Este tema nos llevó 5 domingos desarrollarlo, ¿verdad? Entonces, la iglesia fiel de Jesucristo debe perseverar en la comunión unos con otros. Esto significa, hermanos, que la iglesia debe perseverar en el compañerismo amoroso, en el compañerismo compasivo de los unos con los otros. Y finalmente hoy entonces
vamos a comenzar a ver este tema que la iglesia fiel debe perseverar en las oraciones. Amén. Hoy vamos a iniciar esto. No sé cuánto domingo nos va a llevar a hablar de la oración. Pero antes, hermanos, quiero entregar esta enseñanza en las manos del Señor y que Él nos guíe en esta enseñanza. Amén, hermanos. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Pues hasta aquí, Señor, tu mano ha estado con nosotros. Reconocemos, Padre, tu grandiosidad, tu majestuosidad, que tú eres el único Dios verdadero, que no hay otro, Señor, fuera de ti. Que tú, Señor, estás vivo, que tú, Señor, eres real y que tú habitas, Señor, en medio de tu pueblo. Tú habitas, Señor, en el corazón, en la vida de cada hijo tuyo aquí en la tierra. Padre, en este momento, Señor, entregamos este periodo de tiempo para la exposición de tu palabra y que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que ministre tu palabra al corazón de cada uno de nosotros. Señor, que la palabra tuya, que hoy la iglesia oye, Señor, ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo a llevarlo a la práctica, a vivirlo, Señor, como corresponde a hijos tuyos. Y, Señor, pedimos misericordia, Padre, por cada uno de nosotros. Señor, abre nuestros corazones. Señor, nos predisponemos para estar, Señor, conectados a ti por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Amén. ¿Cuántos han leído el libro de Hechos? Por lo menos una vez. Levanten la mano, por favor. Los que han leído. Mantengan un poco su mano arriba, por favor. Ahora pregunto, ¿cuántos han visto y leído el libro de Hechos a través de la película que les hemos entregado la semana pasada? Levanten la mano. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, es importante, es imperioso que cada uno de nosotros podamos leer la palabra de Dios. Y en estos tiempos, verá, nos hemos dedicado a estudiar el libro de Hechos. Si no tienes la película del libro de Hechos que les hemos facilitado la semana pasada, por favor, acércate a cualquiera de los líderes de la iglesia y solicítalo. Y dedica 2 horas 50 minutos sin interrumpido, ¿verdad?, para que puedas ver toda la película. Es el desarrollo del libro de Hechos, versículo tras versículo. Es el relato, ¿verdad?, en vivo de hechos, ¿verdad?, que tenemos en la Biblia. Entonces, muy importante. Les animo, hermanos, a apartar esas 3 horas en algún momento de la semana para verlo con tu familia, ¿verdad?, o por lo menos para verlo tú solo. Amén. Muy bien. La iglesia fiel, vemos aquí en el versículo 42, hermanos, debemos perseverar. Perseverar, hemos dicho, significa persistir. Esto es perseverar, persistir. Debemos persistir. Debemos mantenernos haciendo estas 4, ¿verdad?, cosas que Hechos 2:42 nos indica. Significa también que debemos continuar haciendo esto a lo largo de toda nuestra vida. Ahora, por ahí alguien puede preguntar, pastor, ¿qué es lo que debemos continuar haciendo a lo largo de toda nuestra vida? En primer lugar, perseverar
en la doctrina de los apóstoles, que es la enseñanza fiel de la palabra de Dios, perseverar en el partimiento del pan, ¿verdad?, que es la comunión, ¿verdad?, de la Santa Cena, perseverar en la comunión unos con otros, que es el compañerismo amoroso y compasivo unos con otros, y perseverar en las oraciones. Amén, hermanos. Ahora, mírale al que está sentado a tu lado, por favor. Mírale en la cara. Mírense a la cara. Unos a otros. Mírense. Todos, por favor. Pregunto, ¿conoces el nombre de la persona que está sentado a tu lado? ¿Seguro? Si no conoces cómo se llama la persona que está a tu derecha y la persona que está a tu izquierda, si no conoces su nombre, por favor, ahora pregúntale cómo se llama, su nombre y su apellido. Ok. Ya sabemos el nombre de la persona que está sentado a nuestro lado. Ok. Ahora, quiero lanzarte un desafío, mi hermano, mi hermana. Que esta semana ores por la persona que está a tu lado que te dijo su nombre. ¿Ok? Cada uno de nosotros vamos a orar en esta semana, hermanos. Amén. Así es que si no cumplís, no es conmigo lo que vas a fallar, sino es con el Señor. Porque vamos a ver, hermanos, que la iglesia fiel debe perseverar en las oraciones. Amén. A ver, ¿por quién vas a orar, Víctor, esta semana? Por Adela. Muy bien. José, ¿por quién vas a orar? Por Mar. Ah, bueno. Muy bien. Aquí, Yemima, ¿por quién vas a orar? Por la persona que está a tu derecha y la persona que está a tu izquierda, ¿eh? Son dos personas por las cuales vas a orar en esta semana. Ok. Vemos entonces, queridos hermanos, que la iglesia fiel debe mantenerse en estas cosas. ¿En qué? En orar unos por otros, en mantenernos en la oración. Ahora, lo que nosotros leemos a partir del versículo 43 hasta el 47, y voy a leerles, y sobrevino temor a toda persona. Una vez que la iglesia vino haciendo estas cuatro cosas, perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban siendo salvos. Amén, hermanos. Este versículo 43 al 47 es el relato, queridos hermanos, de la iglesia del primer siglo, en su estado de mayor inocencia, porque la iglesia acababa de nacer, tengan en cuenta. Entonces, este relato aquí que tenemos en los versos 43 al 47, es el estado de mayor inocencia, de mayor pureza de la iglesia que acaba de nacer. Y esto debe ser un ejemplo para todos nosotros y también para todas las generaciones venideras. Amén, hermanos. El practicar, el participar en todo lo que aquí nos está relatando, que la iglesia en el primer siglo, donde estuvieron los primeros cristianos, verá, ellos iban caminando.
Es un llamado a la iglesia fiel a hacer lo mismo. Estamos llamados a hacer lo mismo. Estamos llamados a practicar lo mismo nosotros y también las generaciones que vienen. Amén. Podemos ver que ellos tenían una fe genuina, queridos hermanos. Ellos tenían una fe pura. Ellos tenían una confianza total en Dios, ¿verdad? Y en la comunión unos con otros. Y esta confianza era como la de un niño. ¿Saben ustedes? Un niño, ¿verdad que un niño confía? Anda a prometerle algo. Si pasás de grado, te voy a comprar una bicicleta. Y después el chico se esfuerza, pasa de grado con las mejores notas. Y si papá y mamá no cumplen su promesa, ¿qué te va a decir ese niño, ese hijo? Te va a reclamar, ¿verdad? Ellos, ¿verdad? Confían en la palabra de un adulto, de sus padres. Y así también estamos llamados nosotros a confiar en la palabra de Dios, hermanos. Ahora, ¿por qué digo que tenemos que ser como un niño? Por ejemplo, ¿cuándo has visto a un niño preocupado? ¿Cuándo has visto a un niño estresado por el día de mañana? ¿Has visto a tus hijos estresados por el día de mañana? Niño o niña, ¿verdad? Ellos saben que papá y mamá va a proveer para ellos, ¿verdad? Y ellos no se estresan, ellos no se preocupan por lo de mañana. Así también tenemos que ser nosotros, tenemos que confiar totalmente en la palabra de Dios. Confiar plenamente en Dios como la fuente de todos nuestros recursos. Amén, hermanos. Como la fuente de todos nuestros recursos. La iglesia en el primer siglo tenía esta confianza como la de un niño en Dios, confiaba en Dios, en que Dios va a proveer a las necesidades. ¿Y por qué no nosotros, queridos hermanos? ¿Por qué no nosotros hoy día podemos confiar en Dios de la manera en que confiaba la primera iglesia? ¿Por qué no? Puesto que tenemos el mismo Señor, ¿sí o no? ¿O es un Dios diferente hoy de lo que fue hace 1950 y pico de años atrás? Es el mismo Señor, es el mismo Espíritu, ¿sí o no, hermanos? Amén. Es la misma enseñanza, ¿sí o no, hermanos? Por más que algunos la tergiversan, la mezclan, ¿verdad? Pero la iglesia fiel tiene la misma enseñanza y por lo tanto tenemos el mismo Cristo. ¿Verdad que sí, hermanos? Entonces, por lo tal, nuestra confianza tiene que ser también de tal manera como la confianza que tenían nuestros hermanos de la fe allá en el primer siglo. Dice el versículo 42 que hemos leído en su última frase, que ellos perseveraban en las oraciones. Ahora, vamos a entrar en este tema. ¿Qué es la oración, hermanos? ¿Qué entendemos significa oración o orar? ¿Qué es? Muy bien. Tiene un significado tan sencillo la oración, hermanos. Un significado que no es complicado el término para entender. Como dicen algunos, ciertamente, es hablar con Dios. Eso nomás es. La oración, orar, cuando decimos vamos a orar a Dios, estamos diciendo, en otras palabras, vamos a hablar con Dios. Sería, en otras palabras, diálogo entre el hombre y Dios. Orar es el diálogo entre el hombre y Dios. Es nuestra comunicación con Él, es nuestra comunicación con Dios. Hablar con Dios, queridos hermanos,
Es una de las más grandes bendiciones que la iglesia fiel tiene. Repito, el hablar con Dios, la oportunidad de hablar con Dios es una de las más grandes bendiciones que la iglesia fiel tiene. Pero ¿saben qué? Lamentablemente practicamos poco. ¿Qué les parece? Es un privilegio, es una bendición que tú y yo tenemos, que podemos hablar con Dios. Pero lamentablemente también es una de las cosas que la iglesia practica poco y practica cada vez menos. ¿Sí o no, hermanos? Le dedicamos más tiempo quizás a ese instrumento que está allí cuadrado, algunos, ¿verdad?, de 56 pulgadas, de 90 pulgadas. He visto uno enorme, ¿verdad? Yo no sé de cuántas pulgadas será, ¿verdad? Pero algunos dedican más tiempo a ese aparato que a estar con Dios. 10 minutos y ya se levantan y opama, ya está. Y hermanos, no debe ser de esta manera. No debe ser de esta manera. Lastimosamente, la iglesia hoy en día practica poco y cada vez menos hablar con Dios. Pregunto en esta tarde, ¿estás satisfecho con tu vida de oración? ¿Sí o no? Gloria a Dios por la sinceridad, hermanos. Yo no estoy satisfecho con mi vida de oración. ¿Quién les habla? Reconozco, hermanos, que mi tiempo de hablar con Dios es muy pequeño. Y la iglesia estamos así. ¿Estás satisfecho con tu vida de oración? ¿Estás contento con ese tiempo que le dedicas a Dios para hablar con Él? No, hermanos. Imagínate, ¿verdad? Si eres casado, tu cónyuge, o si estás de novio, o cuando estabas de novio, ¿verdad? ¿Qué es lo que vos más querías? Estar con la persona amada, ¿verdad que sí? Con aquella persona a quien tienes una atracción hacia ella y vos querías hablar con esa persona. Pues con Dios debe ser mucho mayor que eso, hermano, que la relación humana y terrenal. Cada uno de nosotros deberíamos estar ocupados con más diligencia en la oración, hermanos. Cada uno de nosotros con más diligencia, con más empeño, con más devoción, deberíamos de estar dedicados en la oración. Pero en la práctica, lamentablemente, no es así, hermanos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es que en la práctica no estamos dedicando tiempo a hablar con Dios? Me pregunto yo, ¿será que no tenemos tiempo para hablar con Dios? Y quiero que respondas conmigo en tu corazón esta pregunta. ¿Será que no tienes tiempo para hablar con Dios? ¿O será que no sabes orar? ¿O simplemente te da igual orar y no orar?
O sea que simplemente si te da igual orar o no orar, es porque no te importa orar. Hermanos míos amados, el poder comunicarnos, el poder hablar con Dios, como dije, es un privilegio enorme que ha sido concedida a la novia de Cristo, a la iglesia fiel. Recuerden que en el Antiguo Testamento, solo el sumo sacerdote tenía este privilegio de poder entrar en la presencia de Dios, presentarse ante Él, hablar con Él e interceder por los pecados del pueblo. ¿Es así o no es así? El pueblo no tenía ese privilegio de entrar a la presencia del Señor y hablar con Él cara a cara. Porque si eso alguien intentaba hacerlo, moría fulminado, hermanos. Entonces solamente el sumo sacerdote y una sola vez al año podía entrar en la presencia de Dios y hablar con Él. Imagínate hoy día en el tiempo nuevo testamentario, tú y yo tenemos un privilegio enorme que tenemos, ¿verdad?, de poder hablar con Dios. Hoy día, queridos hermanos, nosotros tenemos libertad de acceso a Dios. Y no solamente libertad de acceso a Dios. ¿Saben lo que es libertad de acceso a Dios? Que nadie te impide la entrada. No hay protocolos, ¿verdad? Tenemos tú y yo como iglesia, como hijos de Dios, libertad de acceso a Dios, cualquiera sea el momento y cualquiera sea el lugar, mediante Jesucristo. A toda hora, las 24 horas del día, de mañana, de siesta, de tarde, de noche y de madrugada, tú y yo tenemos acceso a nuestro Padre Celestial. Y no es solamente aquí en este lugar donde estamos reunidos, que es el templo, sino en cualquier parte, en tu casa, en tu habitación, en la calle, mientras vas viajando en el ómnibus, cuando estás lavando, cuando estás planchando, cuando estás cocinando, cuando estás barriendo, cuando estás haciendo tu trabajo allí, por el cual recibes un pago, un salario, tú puedes orar, hablar con Dios. No se necesita de un protocolo, de un requisito. No, hermanos. Ahora, ¿por qué lo hacemos poco? Puesto que todo está disponible. Tú y yo, queridos hermanos, tenemos entrada a Dios. Imagínense, tenemos, mejor dicho, acceso, tenemos entrada a Dios, el Padre Celestial. Y es por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y así como tú y yo tenemos entrada a Dios, asimismo tiene acceso a Él un preso que está en el calabozo, en la cárcel o en la comisaría. Tiene acceso a Él un enfermo que está postrado en la cama en un hospital. Tiene acceso a Dios un bandido en una cruz. Tiene acceso a Dios un fiel en medio de su angustia, en medio de su dolor, en medio de su desesperación. Tiene acceso a Dios. Un creyente solitario, allí en la familia son 6, 7 personas, pero solo uno es cristiano, es creyente. Ese creyente tiene acceso a Dios, aún allí en la soledad de su habitación, en su propio cuarto. Aún, hermanos, tiene acceso a Dios un pecador en un agujero profundo en el fondo de la tierra.
¿Se acuerdan aquellos mineros chilenos que estuvieron 700 metros bajo la tierra, que fue desmoronado, ¿verdad? El testimonio de uno de ellos es que uno de ellos clamó a Dios por misericordia. Y este minero había contado su testimonio, que él se entregó en las manos de Dios, que recibió a Cristo en ese momento. Y aún 700 metros bajo la tierra, Dios oyó la oración de una persona. Todas estas personas, todos ellos están tan cerca de Dios y seguros de su aceptación, que siempre que se arrepientan y se humillen, ¿verdad?, e invoquen el nombre de Cristo, Dios oirá su clamor. Amén, hermanos. Hebreos 4, por favor, me acompañan. Dice, versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice este versículo, hermanos, que tú y yo tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, y que por medio de este gran sumo sacerdote que es Jesucristo, podemos tú y yo acercarnos confiadamente al trono de la gracia. El trono de la gracia es la presencia de Dios. ¿Y para qué podemos acercarnos hasta el trono de Dios? Dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este es el privilegio que tiene la iglesia, de hallar, hermanos, de alcanzar misericordia. Porque si Dios no tiene misericordia, no vamos, a tener el oportuno socorro. Dice la Biblia que lo primero, tú quieres obtener socorro de Dios, lo primero es que encontremos, misericordia. ¿Y cómo vamos a encontrar misericordia? Humillándonos, Y como decíamos la semana pasada, rindiéndonos a los pies de Jesús. Este versículo, hermanos, significa que podemos obtener la ayuda de Dios ante las tentaciones para no pecar. Significa que podemos obtener la ayuda de Dios en los sufrimientos que estamos teniendo aquí en la tierra, en las angustias que atravesamos, porque somos seres humanos. Significa este versículo que podemos obtener la ayuda de Dios para aguantar, escuchen bien, para aguantar esa situación difícil que tienes en tu hogar. Para aguantar esa situación difícil que tienes en tu hogar. Con tu cónyuge, con tus hijos, o si es el caso, con tus padres. Significa, hermanos, que podemos obtener la ayuda de Dios, este versículo, para poder soportar y no desmayar ante todas estas cuestiones, aún ante las persecuciones, ante el dolor y ante la enfermedad. Dice acá, que nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia
para el oportuno socorro. Esta gracia que aquí menciona este pasaje de Hebreos está disponible para todos los creyentes. Para cada uno de los hijos de Dios está disponible esta gracia, hermanos, que es la que nos va a dar el oportuno socorro en nuestras situaciones difíciles. Y esta gracia que Dios tiene para cada uno de los cristianos, para cada uno de los creyentes, es suficiente, queridos hermanos, escuchen bien, es suficiente para satisfacer todas las necesidades que tenemos en esta vida, aquí en la tierra, mientras estamos acá. Esta gracia que aquí habla es una fuerza capacitadora. ¿Escuchaste bien? Una fuerza capacitadora. Así es, mi querida hermana, mi querido hermano. La palabra te está hablando a ti en esta tarde. La gracia de Dios te capacita para sobrellevar cada una de las situaciones que estás atravesando. Puede ser esa situación que estás atravesando, que tienes un cónyuge impío, un cónyuge inconverso, malvado, egoísta, idólatra y que tiene el corazón endurecido. Puede ser que esta sea tu situación, mi hermana, que tienes un cónyuge que no quiere saber nada de la palabra de Dios. Tal vez tienes hijos que son rebeldes, que se han rebelado contra tu autoridad y contra la palabra de Dios. Hijos que son consumidores en vez de que sean mayordomos. Protestones, haraganes, que lo único que te traen es tristeza y dolor de cabeza. Puede ser que la situación sea que tengas padres, tus padres, papá y mamá, que rechazan el evangelio de Cristo y que te dicen que la vida que tú estás viviendo ahora es una pérdida de tiempo, que debes ir tras el mundo para poder vivir y disfrutar. Yo no sé cuál sea tu situación, mi hermana, mi hermano, pero esta gracia nos capacita. Esta gracia, ¿verdad?, es la que el Señor promete como oportuno socorro para sus hijos. Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén, hermanos. Esto es gracia. Dios produce en nosotros el querer como el hacer. ¿Tenemos que orar, hermanos? Sí, ¿verdad que sí? Amén. Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Y esto es gracia. Pregunto a la iglesia en esta tarde, ¿qué quieres para tu familia que es impía? Bien duro la pregunta. ¿Qué quieres para tu familia que es inconversa? ¿Qué quieres para ellos? ¿Quieres recursos materiales? ¿Quieres sanidad para ellos si están con alguna situación? ¿O quieres salvación? Gloria a Dios, hermanos. Te animo
a que cualquiera sea tu situación en tu hogar, teniendo tu familia impía, inconversa, que no quiere saber nada de Dios, que ores por arrepentimiento, que ores para que se conviertan a Dios, a Cristo, y que sean salvos. Lo demás vendrá por añadidura. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Tenemos que orar, hermanos, clamar por la salvación de ellos, clamar por la conversión de tu cónyuge, clamar por la conversión de tu compañero si no estás casado o casada, o tu compañera. Clama a Dios. Tú que eres cristiana o cristiano, tú que eres hijo o hija de Dios, clama que tu compañero conozca a Cristo. Todo lo demás vendrá por añadidura, hermanos. Ahora tú y yo tenemos un mediador que es quien es Jesucristo. Y Él es un mediador definitivo, quien de una vez y para siempre nos ha dado entrada a la presencia del Padre, al trono de la gloria. Y este mediador es nada más y nada menos que Jesucristo. Él es el que nos ha dado el privilegio de entrar ante la presencia de Dios. Y es de una vez y para siempre. No es que, no, hoy lo siento mucho, usted hoy no tiene cita. No, no es así. Antes yo me acuerdo cuando estábamos en Ciudad del Este, teníamos que pedir cita, imagínense, para hablar con el pastor principal. ¿Verdad? Y si ahí estaba su secretaria, ¿verdad? Y tú te ibas para hablar con él a cualquier hora del día, te preguntaba, ¿qué hora es tu cita, pastor? No, no tengo cita. Entonces lo siento, le voy a llamar y le voy a preguntar cuándo te puede atender. Misericordia, hermanos. Así es en algunas iglesias, se manejan como empresas, ¿verdad? Pero no es así con Dios, hermanos. Cristo nos ha dado libre acceso a toda hora y en todo lugar. Y de una vez y para siempre. Siempre, todos los días, tú y yo tenemos entrada a nuestro Padre Celestial. Amén. Podemos entonces nosotros dirigirnos, ¿verdad? Y Jesucristo no solamente nos puso a salvo del infierno cuando Cristo vino a nuestras vidas. Él no solamente nos puso a salvo del infierno, sino que nos abrió el camino para que podamos dirigirnos a nuestro Padre Celestial con libertad. Podamos dirigirnos a nuestro Padre Celestial para tener comunión con Él y para presentarle a Él nuestro reconocimiento. Amén, hermanos. Cuando tú y yo venimos para entrar a la presencia de Dios Padre, en primer lugar tenemos que presentarle nuestro reconocimiento. Amén, hermanos. Nuestra alabanza y nuestra adoración. Esto es nuestro reconocimiento. Reconocer que Él es Dios todopoderoso, soberano, Rey y Señor, majestuoso, digno de toda gloria y de toda honra. Cuando nos presentamos a Él, ese tiene que ser nuestro saludo, hermanos. Reconocerle a Él. Amén, iglesia. Darle nuestra alabanza. Tú eres mi Dios. Tú eres mi Señor. Tú eres mi Rey. Tú eres mi vida. Tú eres mi refugio. Esa es alabanza, hermanos. No es cantar. No es que te vas allá a poner a cantar ahí. Somos una familia feliz, ¿verdad? De repente, ¿verdad? Alabanza es decirle a Dios lo que Él es para vos.
Eso es alabanza. Yo voy a alabarle, por ejemplo, al hermano Miguel, y yo digo, Miguel es un hombre trabajador, me consta, ¿verdad? El otro día fuimos, no sé qué hora de la tardecita a la noche, y él estaba ahí sudando, trabajando, hermanos. Eso es alabarle, darle el lugar, eso es alabarle. Entonces entramos a la presencia de Dios con nuestro reconocimiento, con nuestra alabanza y con nuestra adoración. En segundo lugar, entramos a Dios con nuestras acciones de gracias. Gracias, Dios, por tu misericordia. Gracias, Dios, porque tu mano no se ha apartado de mí siendo pecador. Gracias por este nuevo día. Gracias por la salvación. En tercer lugar, tenemos que presentarle a Él nuestro arrepentimiento y confesarle nuestros pecados. Amén, hermanos. Y en cuarto lugar, nos presentamos para decirle a Él, para presentarle nuestras súplicas, nuestros ruegos y todo tipo de clamores. Nuestra petición, hermanos, va en último lugar. ¿Se entiende, hermanos? He oído muchas oraciones a lo largo de mis años en el pastorado. Y lo primero que las personas muchas veces dicen cuando se dirigen a Dios es, Señor, te pido tal cosa. No, hermanos. No, hermanos, está mal. En último lugar van nuestras peticiones. Y tiene que serlo en el nombre de Jesús. Amén. Juan 14. Versículo 13. Jesús está hablando aquí a sus discípulos y Él les dice, escuchen bien. Juan 14, 13, por favor, léelo conmigo. Y todo lo que pidiereis al Padre, repito, Jesús dice, y todo lo que pidiereis al Padre, en mi nombre, dice Jesús. ¿Cuál es la siguiente frase? Lo haré, dice Jesús. Todo lo que pidiereis al Padre, en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, dice Jesús. Todas nuestras oraciones, queridos hermanos, escúchenme bien acá, por favor. Presten atención. Todas nuestras oraciones deben dirigirse al Padre Celestial. Amén. Es al Padre Celestial quien debe dirigirse nuestras oraciones. Jesús dice acá, todo lo que pidiereis al Padre. No dice, todo lo que me pidiereis a mí, el Padre lo hará. Ni tampoco dice acá, todo lo que pidiereis al Espíritu Santo, como muchos oran, el Padre lo hará. No, Señor, no dice así la Biblia. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, dice Jesús, lo haré. Entonces, todas nuestras oraciones deben dirigirse al Padre, a Dios, a nuestro Padre Celestial. Amén, hermanos. Nosotros, queridos hermanos, oramos, no rezamos. Nosotros oramos, no rezamos como lo hace la iglesia tradicional. Rezar o rezo es repetir las palabras varias veces. Eso es rezar.
pero en la Biblia tenemos la enseñanza de Jesús, que vamos a ver más adelante, es orar. ¿Y orar qué significa, dijimos? Hablar con Dios, hablar, comunicarnos. No es repetir las palabras o las frases. Jesús mandó orar, no rezar. Orar al Padre Celestial en su nombre, o sea, en el nombre de Jesús. Ahora, ojo aquí. Dios no siempre nos concederá así tal como se lo pedimos. Eso tengámoslo en cuenta. Dios no siempre nos va a conceder así tal como se lo pedimos. No siempre. Va a hacerlo, pero no siempre. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros oramos, tenemos que orar que sea en su soberana y bendita voluntad. Amén, hermanos. Ahora, dice aquí en este versículo, todo lo que pidiereis al Padre, lo haré, ¿verdad? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, atienda bien esta frase, en mi nombre yo lo haré. Pregunto, ¿qué es orar en el nombre de Jesús? Porque nosotros oramos, ¿verdad? Hablamos con Dios y luego decimos una frase en el nombre de Jesús. ¿Verdad que sí? Y es correcto, porque Jesús está mandando que así debemos orar. Ahora, ¿qué quiere decir esta frase en el nombre de Jesús? ¿Qué significa? ¿Para qué lo decimos? ¿O en qué tiene que ver esta frase? Muy bien. Escuchen, orar en el nombre de Jesús, que es correcta, ¿verdad? Esta oración significa que nos presentamos ante el Padre. Nos presentamos ante el Padre, pero no entramos solo, por cuenta propia. En el nombre de Jesús significa que es Jesús el que entra con nosotros a la presencia del Padre. No entramos solo, hermanos. Tenemos un intermediario. Tenemos, en otras palabras, un abogado que entra con nosotros para interceder por nosotros. ¿Entienden? Eso es lo que significa en el nombre de Jesús. 1 Timoteo 2:5. Dice, escuchen, porque hay un solo Dios. ¿Cuánto Dios hay, hermanos? Uno, muy bien, por favor. Un solo Dios. No hay dos, no hay tres, ni cinco, ni 10. Hay un solo Dios y un solo mediador. ¿Cuánto mediador hay? Uno solo entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese mediador? Jesucristo. Muy bien. Quiere decir que no existe 2, ni 3, ni 4. ¿Quién es el mediador entre Dios y las personas? Jesucristo. Cualquiera otra persona o nombre de persona no es correcto, hermanos. No es bíblico, ¿verdad? Entonces, hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, quien es Jesucristo. Entonces, nos presentamos ante el Padre, como dije, para rogarle alguna cosa, pero a través de Jesucristo. Amén. Romanos 8:34, por favor también. Dice Romanos 8:34, la segunda parte.
Cristo es el que murió. ¿Quién es el que murió, hermanos? Cristo. Muy bien, tengan esto en cuenta. El que murió por nosotros en la cruz del Calvario para salvarnos y hacer que tengamos reconciliación con Dios es Jesucristo. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Y luego dice, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Entonces, cuando tú y yo hablamos con Dios, entramos a su presencia, no entramos solo. Cristo es nuestro intercesor. Esto significa que nuestra petición, escuchen bien, nuestra petición, nuestro ruego está totalmente apegado a la voluntad de Dios y que lo que estamos pidiendo es una causa que puede ser presentada por Cristo, porque es Él el que va a decir al Padre nuestra petición. En otras palabras, ustedes han visto en un tribunal, y los que son abogados o los que algún día estuvieron en un tribunal van a saber, ¿verdad? Allí está un juez, el juez es la máxima autoridad, ¿verdad, Diana? Y allí está, ¿verdad?, la persona que está acusada, vamos a decir, de un delito, ¿verdad? En este caso nosotros los pecadores. Y esta persona se dirige al juez así personalmente, ¿o quién es el que le ayuda? ¿Por medio de quién? De un abogado. Tú tienes cualquier litigio, ¿verdad?, cualquier problema, y si van a la justicia, tú tienes que tener un abogado que te represente, ¿verdad que sí? Quien va a hablar, quien va a interceder por vos. Pues así mismo es lo que les estoy diciendo, hermanos, que es Jesucristo. Él es nuestro abogado. Él es el que intercede por nosotros al Padre. En un sentido está diciendo Jesús, Padre, aquí está Gerson, y él está pidiendo, Señor, por una sanidad en sus ojos. ¿Está de acuerdo a la voluntad de Dios eso? Amén, hermanos. Sí, ¿verdad? Entonces el Padre dice, concedido. Pero supónganse que alguien dice, aquí está Ramoncito, ¿verdad? Y él viene solicitando que pueda, dice que pagó 10,000 guaraníes por un billete de lotería y quiere sacar el gordo de fin de año. ¿Creen ustedes que Jesús va a interceder por esa clase de oración, hermanos? Rotundo no, hermanos. Porque Jesucristo va a interceder al Padre por nuestras peticiones que son conforme a su voluntad, conforme a su palabra. Amén, hermanos. ¿Está bien entendido? Porque si hay duda, por favor, al finalizar la enseñanza, pregúntame y vamos a seguir hablando de este tema entonces. No quiero que haya ninguna duda, hermanos, ¿verdad? Tenemos que corregir los errores que estuvimos cometiendo hasta este momento y con la ayuda del Señor hacerlo las cosas como corresponde. Amén, hermanos. Primera de Juan 5:14. Vamos corriendo, por favor. Primera de Juan 5:14 dice así la palabra del Señor. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Escuchen, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Gloria a Dios, qué hermoso. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, dice. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho.
Significa este versículo, hermanos, que nosotros cuando oramos a Dios, rogamos, pedimos por cosas dignas. Vuelvan otra vez a leer, dice versículo 14, y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Cuál es tu confianza que tienes en Él, hermanos? Que si pedís alguna cosa conforme a su voluntad, Él te va a oír y va a responder. Va a darte, en otras palabras. Entonces, nosotros como iglesia rogamos por cosas dignas. Amén. Por cosas que Dios aprueba. No oramos por cosas que Dios desaprueba, hermanos, como mencioné recién, ¿verdad? No oramos por cosas que Dios rechaza. No oramos por cosas que Dios repudia. Oramos por cosas dignas y que pertenecen a la voluntad de Dios. Que seamos sanos es la voluntad de Dios, hermanos. Díganlo con confianza, con seguridad. Sí, hermanos. Dice la palabra que Él llevó todas nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Ahora, puede ser que la enfermedad que tiene alguien es una disciplina de Dios para ese hijo. Puede ser consecuencia también de su mala vida anteriormente, ¿verdad? Pero ¿para qué eso es necesario? Humillarnos, reconocer, pedir perdón, ¿verdad? Y Dios tendrá misericordia. Recuerden, nos acercamos al trono de Dios para alcanzar misericordia primero y luego, ¿verdad?, la gracia para el oportuno socorro. Entonces la iglesia fiel, tú y yo, oramos por cosas que le agradan a Dios. Oramos por cosas que Jesús está de acuerdo y Él va a interceder por nosotros delante del Padre. Orar en el nombre de Jesús es orar por cosas que le dan gloria a Dios. Él como nuestro abogado, Cristo es nuestro abogado, como dije, es quien va a presentarle al Padre nuestras peticiones. Eso es lo que significa, hermanos, orar en el nombre de Jesús. Amén. Cuando alguien hace una oración contraria a la palabra de Dios, aunque al final de su oración le ponga la frase en el nombre de Jesús, esa oración, hermanos, no va a pasar el techo. 2 metros 70 centímetros nomás del piso va a subir esa oración. Eso les puedo asegurar. Que la oración de alguien que no es de acuerdo a la voluntad y a la palabra de Dios no va a pasar el techo. Esa oración será como hablar de balde. Será como hablar al santo cohete. ¿Saben lo que significa el santo cohete? Disparado así nomás, ¿verdad? Dios no va a escuchar, hermanos, la oración que no está conforme a su palabra. ¿Por qué Dios no va a escuchar? Porque Jesús no va a interceder por esa oración que no le da gloria a Dios. Lo importante es con qué actitud estamos orando. Debemos ser conscientes, queridos hermanos, que es a través de Jesús que nuestras oraciones llegan a los oídos del Padre. Y sobre todo tengamos en cuenta también para qué propósito estamos orando, pidiendo a Dios alguna cosa. ¿Cuál es el propósito
por el cual estás orando algo a Dios. Si en verdad aquello que le estamos pidiendo le da gloria a Dios o no le da gloria a Dios. Así es que de ahora en más, cuando vamos a orar, cuando vamos a peticionar a Dios, cuando vamos a clamar por algún motivo, preguntémonos, Señor, ¿esto es para tu gloria o es para mi gloria? Entonces, antes de hablar tu oración, vos ya vas a saber si Dios va a contestar o no tu oración. Ahora, quiero hacerles una pregunta, hermanos. Es una pregunta muy vidriosa a todos ustedes. Y no se enojen conmigo porque hago esta pregunta. Pero el Señor puso en mi corazón, en estos días cuando estuve preparando esta enseñanza, que haga esta pregunta a la iglesia. Porque el Señor me quebrantó en esto, porque escucho oraciones como las que voy a mencionar ahora. Pregunto a la iglesia, a cada uno de ustedes, a cada uno, no es a uno ni a dos nomás, a toditos los que estamos aquí sentados escuchando esta enseñanza. Orar, ¿qué significa? Dije, hablar con Dios. Muy bien, entonces, orar o hablar a un muerto, ¿da gloria a Dios? Algunos le hablan a muertos, personas que murieron. Eso es brujería, hermanos. Escúchame bien, es brujería hablarle a un muerto. Es hechicería hablarle a una persona que ya falleció. Aunque el que haya muerto fue tu mamá, fue tu papá, o algunos de tus hijos, o tu abuela, o cualquier otro individuo en alguna época de esta vida. Ni a Pablo, ni a Pedro, ni a ningún apóstol, ni a nadie. Si alguien está haciendo esto, hablarle a una persona que murió, no digo recordar, no estoy hablando de recordar, digo hablar, orar. ¿Se entiende, verdad, hermanos? Podemos recordar a nuestros seres queridos y amados que partieron de esta vida. Podemos recordar. Otra cosa es lo que estoy diciendo. Hablarle, orar a esa persona. Si alguien lo está haciendo ahora mismo, tiene que terminar con eso. Ahora tiene que terminar con eso. Es diabólico. No viene de Dios. Otra cosa, tampoco existe el tal ángel de la guarda. ¿Escucharon eso? O mi ángel guía, o ángel de la guarda. No, hermanos. Una persona que murió, una persona que falleció, jamás, jamás de los jamases puede ser tu guía en nada. En nada puede ser tu guía una persona que falleció ya. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
¿Quién debe guiar nuestras vidas, hermanos? ¿Un ángel de la guarda o el Espíritu Santo de Dios? El Espíritu Santo de Dios. Pídele entonces dirección a Dios. Él es el que va a ser tu guía. Pídele dirección a Dios y asegúrate que estás siendo guiado por su Espíritu Santo. Amén. Buscar la dirección de Dios es buscar ser guiado por Él. Hablar, orar o invocar a espíritus muertos, lo único que trae es ruina, escúcheme bien, ruina y retraso en todas las áreas de la vida. Trae enfermedad física, trae enfermedad mental y por último trae la muerte eterna en el infierno. Pastor, no puede ser eso. Acompáñenme a Levítico en sus Biblias. Capítulo 20. Levítico 20. Versículo 6. ¿Tienen todos? Dice Levítico 26, Antiguo Testamento. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Jehová que os santifico. Versículo 27. Mismo capítulo 20, versículo 27. Y el hombre o la mujer que evocare. Evocar significa invocar, llamar, hablar, orar. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, dice, ha de morir. Serán apedreados y su sangre será sobre ellos. Capítulo 19, versículo 31, dice, 19:31, una página atrás. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, ni los consultéis contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Por lo tanto, hermanos, si hay alguien aquí en medio nuestro que ha estado hablando con alguien que ha muerto, arrepiéntete delante de Jehová Dios y escucha hoy su voz y no endurezcas tu corazón. Amén, hermanos. Entiendan, queridos hermanos, tenemos que rogar, pedir, clamar a Dios, solamente a Dios. Entiendan esto, por favor. Al único a quien podemos clamarle, pedirle, consultarle, orar, invocar, es el nombre de Jehová, nuestro Dios Todopoderoso. Amén, hermanos. Lo que pedimos debe estar de acuerdo con su palabra.
Recuerden que Jesús, como abogado nuestro, como abogado tuyo y como abogado mío, Jesús es el que va a presentarle al Padre tus peticiones. Recuerden esto, por favor, hermanos. Porque si son oraciones egoístas las que tú hablas, y aunque estén disfrazadas de buenas intenciones, Dios no lo va a escuchar. Isaías 66:2, aquel versículo de la semana pasada, dice: oiré a aquel que es pobre y humilde de corazón y que tiembla a mi palabra. Pobre y humilde aquí, repito, significa sencillo y humilde de corazón. A ese oirá Dios. Oiré, dice Dios, en otras palabras, a aquel que tiene el corazón humillado, el corazón contrito, a aquel que se humilla, a aquel que reconoce que es pecador, a aquel que tiembla ante mi palabra. A ese oiré, dice el Señor. Oiré, dice el Señor, a aquel que obedece, a aquel que cree mi palabra. Al que tiene en cuenta mi palabra, a ese oiré, dice Jehová Dios. El caso es que debemos orar, hermanos, conforme a la voluntad de Dios. La iglesia fiel debemos orar conforme a su voluntad y en el nombre de Jesús. Esto es un mandato, es un deber como cristianos. Los primeros creyentes perseveraban. Ellos persistieron en las oraciones. Fíjense en el versículo 42 de Hechos capítulo 2, ¿verdad? No dice perseveraban en la oración, dice en las oraciones. ¿Se dan cuenta? Está en plural. Ahora, ¿por qué está en plural? La frase en plural indica que los primeros creyentes seguían la tradición judía de orar por lo menos 3 veces al día. Ellos, los primeros creyentes, seguían la tradición judía. O sea, venían todavía continuando lo que se hacía en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, ellos oraban por lo menos 3 veces al día. Era lo mínimo que los primeros creyentes hacían, orar 3 veces al día. Salmo 55:17 dice, escuchen lo siguiente: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Tarde y mañana y mediodía oraré, dice el salmista, y clamaré y Él oirá mi voz. ¿Cuántas veces al día oraba David, el rey? 3 veces. Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel capítulo 6, versículo 10 dice también: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba, ¿cuántas veces? 3 veces al día y oraba. ¿Y qué hacía? Daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. O sea, aquí él estaba ante una situación en que peligraba su vida y él se puso de rodillas y oraba a Dios como solía hacer antes. O sea, era una práctica en su vida. Él no cambió su rutina porque aquí él estaba ante una situación y él era nada menos que él iba a ser arrojado al foso, ¿verdad?, de los leones. Entonces, dice acá en Daniel 6:10 que los judíos miraban hacia Jerusalén, ¿verdad? Ahora,
¿Por qué miraban hacia Jerusalén? Nosotros acaso tenemos que buscar en el mapa, ¿dónde queda Jerusalén? A ver, y me voy a poner hacia ahí para orar. ¿Nosotros vamos a hacer eso? No, hermanos. Ellos lo hacían, miraban hacia Jerusalén. ¿Por qué? Porque ellos estaban en la cautividad. Daniel aquí estaba en la cautividad, ¿verdad? Y en Jerusalén ellos sabían que estaba la presencia de Dios. Entonces, como ellos estaban, ¿verdad?, en un lugar separado de la presencia de Dios, es que oraban mirando hacia Jerusalén. Y lo hacían 3 veces al día, ¿verdad? Ahora, hoy nosotros, queridos hermanos, no vamos a ponernos, como dije, a buscar dónde queda Jerusalén y a mirar hacia Jerusalén para orar. Hoy, ¿a quién nosotros vamos a mirar cuando oramos? A Cristo. La iglesia fiel, la iglesia hoy día, verá, ora mirando hacia Cristo. Miramos hacia Cristo en la fe y por fe. Daniel, vemos, se arrodillaba y oraba dando gracias a Dios 3 veces al día. Y no solamente para pedir, sino también para glorificar a Dios, darle gracias, adorarlo, ¿verdad? 3 veces al día. Y el hecho de que lo hacía 3 veces al día habla de persistencia, habla de perseverar, a la que tú y yo estamos llamados también. Amén. Hablar con Dios, queridos hermanos, debe ser un gozo para nosotros, no una carga. Amén o no amén. En el libro de Hechos podemos nosotros ver que perseverar en las oraciones eran ciertos horarios bien específicos. Para los judíos había en el día 3 horas para orar, hermanos. A ver, ¿alguien me puede decir cuál era la primera hora para orar? Las 9 de la mañana. Era la hora tercera. ¿Cuál era la segunda hora de orar? La hora sexta, las 12 del mediodía. Y la tercera hora para orar para los judíos, para los primeros cristianos, era la hora novena, o sea, las 3 de la tarde. Entonces, para los judíos, la primera hora de oración, o sea, para los primeros discípulos, para la iglesia, aquí está relatando Hechos, la primera hora para orar era la hora tercera, o sea, 9 de la mañana. Recordarán ustedes que aquellos 120 hermanos estaban reunidos en el aposento alto en aquella hora, cuando de repente vino, ¿verdad?, como un estruendo, un viento recio, ¿verdad? Sobre ellos vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés y comenzaron ellos a manifestar las maravillas de Dios en diferentes idiomas conocidos. Esto ya lo hemos estudiado. Las personas, al oírlas, allí todo el pueblo de Jerusalén, al oírlas, se maravillaron de lo que estaban ellos oyendo, el mensaje de Dios en sus propios idiomas. Pero había también algunos que decían, ¡bah! Estos están borrachos, ¿verdad? Entonces Pedro, ahí en Hechos 2:15, esto ya hemos estudiado, Pedro se levantó y dijo, no están ebrios como ustedes creen, puesto que es la hora tercera del día. Eran las 9 de la mañana, cuando vino el Espíritu Santo en el aposento alto sobre los 120. La segunda hora de la oración para los judíos era la hora sexta, o sea, el mediodía. En Hechos 10:9, esto voy a relatarle nomás así, Pedro subió a una azotea, a un techo. ¿Subió para qué? Para orar, porque era la hora segunda para la oración. Y esto de subir a una azotea era una práctica común en aquel tiempo. Subir a orar a un lugar alto, a una planta alta, a un aposento alto. Subir a los montes, en el cerro. Jesús practicaba mucho esto, ¿verdad? En el monte de Getsemaní. Entonces, algo tiene de especial, hermanos, el orar en lugares altos. Dice que Pedro tuvo hambre y quiso comer, y mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, o sea, tuvo una visión. Dice que del cielo bajó un lienzo
Y en aquel lienzo, en él había todo tipo de animales inmundos que no se podían comer según la ley. Y Pedro oyó una voz que le dijo: levántate y mata y come. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esta visión se repitió 3 veces allí al mediodía, cuando Pedro estaba en el tejado, en la azotea. Esta visión, queridos hermanos, representó para Pedro dirección. O sea, en otras palabras, era una revelación para él de que los gentiles, verá, que eran considerados inmundos, ahora, al igual que los judíos, recibirían el favor de Dios, o sea, el Espíritu Santo de Dios. Y la tercera hora de la oración era la hora novena, o sea, las 3 de la tarde, que era la hora del sacrificio también. En Hechos capítulo 3, versículo 1 al 10, tenemos el relato donde Pedro y Juan iban al templo. Esta fue la hora en la que Pedro y Juan iban al templo y hallaron a aquel cojo de nacimiento en la puerta del templo La Hermosa. ¿Se acuerdan? ¿Conocen este pasaje? ¿Verdad? En sus casas léanlo y luego vamos a estar estudiando. Allí estaba este cojo en la puerta del templo La Hermosa. ¿Qué estaba haciendo? Pidiendo limosnas. Pedro le dijo entonces: míranos, Pedro y Juan, míranos. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y conocemos la historia, ¿verdad? Subían juntos Pedro y Juan a la hora novena de la oración. Hermanos, todo esto que les estoy diciendo es meramente para usar como referencia. Orar a la mañana, orar a la tarde y orar a la noche, así como al inicio del día, a la mitad del día y al final del día, ¿verdad? Para muchos judíos esto se volvió una simple rutina vacía. Y lastimosamente no solamente para los judíos, también para algunos de nosotros. Sin embargo, orar 3 veces al día o más, si es posible, ¿verdad? Puede ser algo muy bueno para el cristiano que lo practica. Amén. Para el creyente, orar siempre y en todo momento es bueno para el creyente. Y para la iglesia, hacerlo todos juntos también es bueno. ¿Quiénes sabían que los miércoles a las 20 y 30 horas la iglesia tiene un culto de oración? ¿Quiénes sabían? ¿Quiénes vienen al culto de oración los miércoles a las 20, 30 horas? Levanten la mano, por favor. Ustedes ven, levanten un poco la mano y miren un poco, hermano, dense la vuelta y miren. Levanten las manos los que vienen los miércoles a las 20 y 30 horas para el culto de oración. ¿No les causa vergüenza, hermanos? Yo sé que muchos por la distancia no pueden venir, es cierto, reconozco. La distancia es un punto en contra. Pero ¿y aquellos que vivimos acá cerca? ¿Saben por qué decidimos poner 20, 30 horas, hermanos? Porque muchos alegan, ¿verdad?, que trabajan. Y gloria a Dios por el trabajo, ¿verdad? Pero el que más tarde está llegando a su casa, bajándose del ómnibus aquí en esta área, ¿verdad?, es a las 20:15. Entonces es una oportunidad para que todos podamos venir y orar. Orar, hermanos, hace bien individualmente. Y orar juntos como iglesia es mucho mejor todavía. Amén. ¿Quiénes van a venir a partir de este miércoles
a las 20 y 30 horas para orar? Pregunto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No estoy diciendo, hermanos, con esto que estrictamente vamos a estar cumpliendo estos 3 horarios de oración cada día, como estoy mencionando en estos ejemplos. Aquí en el templo, todos los días a las 7:30 de la mañana hay 2 mujeres que se reúnen para orar. Todos los días, a las 7:30 de la mañana. Todos los días. Si tú tienes tiempo y quieres venir, hablo de mujeres, ¿verdad? Ven, hermana, y participa de la oración. 1 hora y media, hasta las 9. 1 hora y media de orar, de 7:30 a 9 de la mañana. Y después mi esposa va en casa y yo termino de barrer toda la casa, ¿verdad? Y a las 9 comenzamos a orar hasta las 10:30 de la mañana. Por cada uno de ustedes, hermanos. A veces hasta las 11 de la mañana estamos orando con mi esposa. Todos los días por la iglesia, por ti, por vos. Hermanos, lo que quiero dejar en claro con esto es que el acto de orar es muy importante. Esto es lo que extraemos de todos estos ejemplos que estoy mencionando. Debemos perseverar, debemos persistir, debemos continuar manteniéndonos en la oración. Ahora, quiero mencionarles algunos resultados visibles de estos hábitos de orar constantemente. Tenemos, por ejemplo, en la hora tercera que hemos leído, allí se dio el nacimiento de la iglesia, de la primera iglesia. En la hora sexta, cuando Pedro estuvo orando en la azotea, allí hubo dirección clara de parte de Dios. Hubo revelación para la iglesia. Dios le estaba diciendo aquí a Pedro que Él no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Te pregunto a vos, ¿y por qué tú haces acepción de personas? Si Dios no hace acepción de personas, ¿por qué haces tú acepción de personas? Tampoco lo hagas tú. O sea, el hacer acepción de personas. Necesitamos, queridos hermanos, que Dios nos dé dirección. Necesitamos que nos encamine a cada uno de nosotros. Escuchémosle a Dios cuando nos habla y evitaremos muchos males y muchos dolores de cabeza. Amén. Ahora, ¿qué pasó en la hora novena? Acá quiero que presten atención y ya vamos terminando. 10 minutos más, por favor, pido de parte de ustedes. Dios le dio al cojo, el ejemplo, la tercera hora era la del cojo. Dios le dio al cojo algo que no estaba pidiendo. Algo que el cojo necesitaba. Sabemos por la palabra que el cojo estaba pidiendo ¿qué? Limosna. Pero ¿qué le dio Dios? Salvación, sanidad y libertad, hermanos. El cojo es una figura acá. El cojo le representa a alguien, hermanos, acá. El cojo estaba pidiendo limosnas todos los días. Pero Dios, que sabía su necesidad, le dio lo que él no estaba pidiendo. Entonces el cojo aquí es una figura. ¿Y saben ustedes a quién le representa el cojo aquí, hermanos? A cada uno de nosotros. Este cojo aquí en esta historia somos cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque andamos pidiendo a Dios limosnas. Andamos pidiendo a Dios las cosas terrenales, hermanos. ¿Sí o no? Las cosas de este mundo estamos pidiéndole a Dios todos los días y olvidamos las cosas mayores. Lo que realmente Dios quiere darnos, eso olvidamos. Y lo que Dios realmente quiere darnos son las cosas espirituales.
pero resulta que estamos pidiendo todos los días cosas materiales como el cojo. Cuando la iglesia ora, el Señor actúa. Cuando la iglesia ora, el Señor hace. El Señor se mueve y suceden grandes cosas cuando su pueblo ora su voluntad. En estos tres ejemplos de oración, hermanos, vemos manifestada la gloria de Dios a todas las naciones. Vemos al Señor atrayendo hacia sí a todos los que han de ser salvos de entre los pueblos. Vemos manifestarse su poder maravilloso con tanta claridad. Perseverar en la oración a la que somos llamados cada uno de nosotros no es un asunto sin valor. No es algo estéril, hermanos. No es pérdida de tiempo, sino que trae resultados. Hablar con Dios. Ahora alguien puede decir, ¿acaso Dios no puede hacer las cosas sin necesidad que oremos? ¿Acaso Él no es todopoderoso para hacer sin que yo le pida? Pues sí, hermanos, Dios es todopoderoso y Él puede hacerlo. Pero Él determinó algo, escuchen, Él determinó algo. Que muchas de las cosas que Él hace, que Dios hace entre nosotros, en medio de nosotros, no ocurren sino hasta que oramos a Él con toda súplica. ¿Entendieron? No es que dependa de nosotros tampoco. No estoy diciendo eso. Depende de Dios, de su soberana voluntad. Pero Él ha reservado estas cosas, ¿verdad? Hasta que nosotros clamemos a Él humillados y temblando ante su palabra. Cuando oramos y Dios responde, nosotros y los demás personas de allí afuera podemos ver cómo Dios se manifiesta. Entendemos que Dios es real, que Dios está vivo y que Él participa de una manera muy activa en todas las cosas que ocurren en este mundo, desde las más sencillas hasta las más complejas. Mateo 6:8, y aquí estoy terminando, dice, vuestro Padre Celestial, Mateo 6:8, vuestro Padre Celestial sabe de qué cosa tenéis necesidad, antes incluso que se lo pidáis. Qué maravilloso es, ¿verdad, hermanos? Jesús dice, vuestro Padre Celestial sabe de qué cosa tú tienes necesidad antes que vos abras tu boca y hables con Él. Dios ya sabe qué es lo que tú necesitas. Cuando Jesús dijo estas palabras, Él estaba a punto de enseñar a sus discípulos a orar. Ellos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y Él les enseñó lo que conocemos como el Padre Nuestro. Y ahí en Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13, dice lo siguiente. Vosotros pues oraréis así. Jesús está enseñando a sus discípulos. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Dios, queridos hermanos, ha reservado muchas de las cosas que Él hace
para después de nuestras oraciones. Cuando oramos y Dios responde, Dios es el que es glorificado. Repito, cuando oramos y Dios responde, Él es el que es glorificado. Y nosotros que oramos recibimos el gozo. Ni les puedo describir, queridos hermanos, escuchen bien, ni les puedo describir con palabras el gozo que siente aquel hermano o aquella hermana al momento de recibir esas canastas llenas de provistas. O aquella hermana o aquel hermano que recibe dinero en efectivo que ustedes han dado en el alfolí. Hermanos, es indescriptible el gozo de ese hermano, de esa hermana que recibe esa ayuda de parte de cada uno de ustedes. Ustedes no lo saben, pero el Señor sabe, hermanos, quiénes son los que son ayudados. Estos hermanos, estas hermanas han recibido estas ofrendas de ustedes, queridos hermanos, con lágrimas en los ojos. He visto esto vez tras vez, y a veces varios hermanos en un mismo mes. Y ellos, los que reciben, dan gloria a Dios, porque Dios suple esas necesidades que ellos tienen en ese momento. Y nosotros, la iglesia que está dando, que está participando en eso, nos gozamos por participar con Dios, hermanos. Es por eso que es importante el compañerismo. Es por eso que es importante el ayudarnos con amor unos a otros. Pero es necesario para ello que haya comunión con Dios y comunión unos con los otros. Dios siempre suplirá tus necesidades, mi hermano, mi hermana. Siempre suplirá tus necesidades. Y Dios ha querido que nosotros como iglesia fiel participemos con Él a los hermanos que tienen necesidades. Dice Gálatas 6:10, ayudemos primero a los hermanos de la fe, a los hermanos de la familia. Dios responde oraciones, queridos hermanos, ¿sí o no? Amén. Dios responde oraciones. Y es a través de las acciones de cada uno de nosotros que Dios responde a las oraciones. Solamente aquel hermano que ha recibido de Dios puede manifestar el gozo de que Dios ha contestado su oración. Les invito que para la próxima semana leamos Lucas 18, del 1 en adelante. Es la parábola que Jesús enseñó, parábola de orar siempre y no desmayar. La gracia del Señor sea con cada uno de nosotros. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Señor, gracias por ministrar nuestras vidas, nuestros corazones. Señor, que esta palabra pueda golpear el corazón de cada uno de nosotros a lo largo de esta semana, hasta que, Señor, nos arrepintamos cada uno de nosotros. Señor, yo oro en el nombre de Jesús, que tú quites aquel corazón endurecido y que en lugar de ello tú pongas un corazón blando.
Y que ese corazón, a partir de ahora en más, reciba tu palabra. Hoy el Señor te está dando esta oportunidad. ¿Has escuchado su palabra? ¿Has escuchado hoy la voz de Dios? Y Él te dice, con esto arrepiéntete. Entrégame tu vida. Dame tu vida, que yo quiero morar contigo. Escucha la voz de Dios, tu Padre, y ábrele tu corazón. Recíbelo en tu vida como el único y verdadero Dios, y a Jesucristo como el Señor y Salvador. Decía el hermano Juan que Cristo es nuestra única esperanza. Yo sé que hasta hoy usaste muletas, en el sentido de que te has apoyado en muchas cosas para obtener lo que tienes tal vez. Y hoy el Señor te pide, deja esas muletas, arrójalos, deshazte de todo aquello que hasta ahora has utilizado para tu beneficio o para el beneficio de tu familia o para el beneficio de los demás. Dios te dice, no necesitas nada más que mi palabra. Yo soy suficiente para ti, hijo amado. Tal vez tú digas, no, pero yo soy ya una persona de edad. Esto ya no es para mí. Pues quiero decirte que esto es para ti. Para Dios no hay edad. Para Dios no hay tiempo. Nuestro tiempo no es el tiempo de Dios. Lo único que te digo es que hoy es el tiempo de salvación para tu vida. Hoy es el día de salvación para vos. Si oíste hoy su palabra, no endurezcas tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, recibe toda la gloria y toda la honra. Y las vidas, Señor, de mis hermanos, incluido mía, Señor, te pertenece a ti. Fortalece, Señor, a cada uno de nosotros en estos días por medio de tu Espíritu Santo. Y que tu palabra, Señor, nos santifique cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios nos bendiga, hermanos. Amén.